No sé lo que tiene, ahora lo vamos a ver. Primorosa, esa fue la primera que me nació y ha parido. Yo de esta mañana, después estaba allí a las avileñas y he dicho, voy a ver si la encuentro. Oye, y todas vienen a parir aquí arriba, ¿eh? ¿No os dais cuenta? Mira, ahí está. Primorosa. Es luna, puede ser un macho, puede ser una hembra, las novillas también. Macho. Ah, bueno, estas vacas me van a hacer rico, da gali. En mayo, en junio, nació esta vaca. Mirad, que está el sol, me cago en 10. Vacas me hacen rico. Otra primara, me tienen que parir 7 novillas nuevas. Será un macho. Yo tengo cobertura para aquí apenas por la tarjeta. No la tengo activada. Estas vacas me hacen rico, me cago en 10. Primorosa. Es un macho, ¿no ves la luna llena como son los machos? Otro macho, me cago en la madre que la paría. No pasa nada. Soy un chico fuerte, aguanto todos los disgustos. Cago en 10. La luna no falla, que mira que lo tengo dicho, la raza autóctona muy pocas fallan las lunas. Ya estamos cerca de... Se me corta todo el internet, no tengo internet, vaya pueblo de mierda. Bueno, Primorosa. ¿Os dais cuenta cómo no fallan las lunas? Las razas autóctonas lo sienten muchísimo, no son como las otras son... No influye la luna ni influyen a estas. Si estos animales tienes que entender un poco de astrología y ciencias naturales. Ahora nos acercamos, que no tengo internet. Estoy por parar a hacer algo, un vídeo. Pues un macho ha tenido. Cago en 10. Ay, Primorosa, Primorosa, que eras la primera que naciste, la más hermosa. ¿Cómo pasa el tiempo de 12 vacas viejas? 50, me cago en 10. Cago en 10. 12 vacas viejas compró aquel pobrecito de la torre. El cabrero aquel pobre compró 12 vacas viejas y ya tiene un montón. Cago en 10, me tiene la alcaldesa sin dormir. La trabajadora, que dice que tiene 3 trabajos. Y claro que tiene 3 trabajos. Uno levantarse, otro comer y otro acostarse. Esos son los 3 trabajos que tiene la alcaldesa. Lo que ha hecho toda su vida. Cago en la madre que la echó. A que me tiene ya, que no me deja vivir. Vamos para allá a ver si os lo grabo de cerca. ¿Has visto cómo suelen parir todas aquí en el corral de las vacas, eh? ¿Os acordáis que siempre os pare el otro día parió la otra novilla allí, calandria? Por eso tendrían los antiguos aquí el corral de las vacas, porque atrae aquí a las vacas, no sé, tendrán la orientación de que ven toda la Baja Extremadura. Es que aquí pare todas las vacas me están pariendo aquí. Bueno, las novillas. Las vacas grandes paren donde quiera. Esta se conoce que aquí atrae el ganado. Si los antiguos todos los corrales los hacían donde el ganado paraba. Allí va la novilla, con el becerro. Cago en 10, Primorosa, otro buey. Nos vamos a forrar. Y cobrando el paro y cobrando todo aquí, aquí está todo. Aceitunas, paros y de todo. Creo que se lo cree la gente, yo no cobro el paro, soy autónomo yo y Miriam. Y el muchacho, su prima lo ha eliminado antes de empezar, cago en Dios. Le ha dado el pescozón antes de empezar. La gandula por no trabajar, por no ir a hacer su trabajo, no la lía parda. Aquí están los chozos del vaquero y del rabán. El vaquero que aquí estaban día y noche, dormían aquí con las vacas. Luego las sacaban para allá abajo a comer, para regato campanillo. Y date cuenta, me vienen todas a dar la luz aquí, no sé. Se va a decir a Miriam que la familia está aumentando. Los problemas crecen, pero la ganadería también. Los problemas continúan sin hallar su solución. Si yo fuera alcalde, restauraba estos chozos. Están ahí, los restauraba.
Porque esto era el corral del vaquero de las vacas del pueblo. Se juntaban todas las vacas del pueblo y las cuidaba un vaquero y un rabán. Y dormían aquí. Yo restauraba, preparaba la fuente del Alcornoque, que es ancestral y famosa. Preparaba una calzada romana que va por aquí para allá, al pueblo, y hacía todas esas cosas. Hoy la luna llena, ya está a punto menguante, me paren los machos. Las limusinas no hacen esto. Las limusinas, bueno, a los vaqueros de las limusinas les da igual, son todos ricos. Y las charolesas. Este tipo de ganado, pues para que te guste la vida natural. Si eres como yo, que soy amante, que vivo en la tierra y soy esclavo de la tierra, pues estas cosas te gustan. Que influyen los astros con las vacas, con las cabras. Que influye el sol, influye todo. Que en realidad es lo único que nos queda de esta vida. Saber que hay vida detrás de la muerte. Tiene que haber algo, porque a las vacas le influye la luna. La luna mueve mareas. Dice la gente que el sol es importante. Sí es importante el sol, pero la luna también. Allí va la novilla. Estas vacas me hacen rico. Tienen que pelear a siete novillas, ¿eh? Madre mía, me echan del pueblo. Entre la yegua que me denuncian y las vacas que ya tengo demasiadas, dicen. A ver cómo terminamos con el ayuntamiento. Todos en la cárcel. Aquí es donde paren todas las vacas, que las estoy trayendo aquí. Todas estas novillas me paren aquí. Van al mismo sitio, tienen un instinto maternal. Primorosa ha tenido un macho. Esta noche va a llover. Estas vacas que esclavas son. No hace falta echarle de comer ni nada. Crían como ratas. Como conejo, vaca conejo, burra conejo. Si es que me producen los animales, yo no sé, pero vamos. Una facilidad. ¿Qué pasa, Primorosa? Fuiste la primera que me naciste cuando compré a tu madre. Tú vienes engendrada, viniste de agudo. Viniste en la barriga de tu madre. Primera que me nació. Este becerro lo ha tenido anoche. Pasa, tío. Primorosa. La número 20, la primera que me nació. Y me tira un macho la tía. Una ruina más grande. ¿Por qué naciste macho? ¿Por qué naciste macho? No tiene el ombligo, está para esta mañana, temprano. ¿Por qué naciste macho? ¿Por qué naciste macho? Si yo quiero solo hembras. Que tengo que hacer al hijo rico, ya que ya no me he hecho rico, que por los quedemos al hijo rico. Bueno, un buen buey. Qué mansa esta vaca, la Gali. Esto va de primerizas ahora. Madre mía, madre mía. De esta me forro, de esta me forro. Nos podrán echar del pueblo la señora alcaldesa. Nos intenta, la alcaldesa así, como ella está ilegal, dice, aquí todo ilegal. Mi madre no se puede legalizar porque está aprovechándose del PER de otro pueblo, pues todos ilegales. Y a tomar por saco.
Cago en Jelly, justo. Llevo un tiempo, me está matando. A mí no me mata el ayuntamiento. Pero me cago en 10, la que va a liar algún día. Lo que es la vida, ¿eh? Macho, que me voy a juntar casi con 100 vacas este año, me cago en 10. Medrita mía. En, en 3 años va a ser en mayo. 3 años. Ahí lo puedes ver los vídeos y todo cuando las compré. Y las que compré. Solo he comprado la relojera. Y he quitado 3 vacas viejas. Ojo, que una se murió y 2 que vendí, que he quitado yo de vieja, que ya no valían. De las 12 que compré. Más la novilla esa que se me ha muerto. Accidente laboral. Esas cosas suelen pasar. Lo que es la vida. Ahora falta que para la hija de la Nicanora. La siguiente. Siete de estas tienen que parir en estos tiempos. Madre mía. Esto me van a quitar todo, me van a hacer inspecciones todos los días. Este lo castro y este lo quito de. Quedamos sin internet autóctono. Las cabras igual, las cabras me están pariendo a las machos todas, ¿eh? El animal que está a campo y la raza autóctona detesta mucho todo, lo detesta todo mucho. Es lo que hay. Te he ganado dinero no da, la verdad. Dinero no da, pero por lo menos tengo que ha aportado un poco de mi vida a mantener las razas autóctonas. Pero con muchas dificultades, pero bueno. Los de la Asociación de Acribel me han dicho que todo lo que necesite, que están ellos para apoyar, que todo lo que necesite, que cuente con ellos. Me llamaron ayer y hoy me ha llamado el presidente, que ahora tengo que hablar con él. Pero bueno, intentaremos acabar con el mosquito este perrero que tenemos metido en el ayuntamiento. Ahora aquí iba a hacer yo una fábrica, me vienen a fastidiar la vida. Esas ruinas son los corrales de los chozos de los vaqueros. Bueno, pues ya está. ¿A qué día estamos hoy? A 24, ayer hizo los años el muchacho. 24, la primorosa dio a luz. Yo lo estoy escribiendo todo y donde paren las vacas, lo estoy todo escribiendo. Y las que nacen aquí, estoy haciendo un libro para que el día que yo me muera o me maten, pues que alguno lea el libro y vea el comportamiento animal de la raza autóctona. Lo estoy escribiendo todo. Mal escrito porque no sé escribir, pero bueno, sí se entiende. Anoto todo el comportamiento, estoy haciendo como un pequeño estudio para que no se olvide del comportamiento de la raza autóctona, del comportamiento real, no el que te hace un veterinario, que es otro, sí, es otra estadística de inseminaciones y esas cosas, pero en comportamiento real así de pastoreo, del clima, de la orientación, he puesto la orientación donde están pariéndome las vacas, le pongo la orientación que ellas buscan, las cabras, y eso pues todo el día de mañana, pues, cuando, porque esto ya todo lo antiguo va a desaparecer, pero puede ser que un día de la vuelta a la vida, ¿entendéis? Puede ser que un día de la vuelta y tengan que volverse a agarrar al pastoreo. Y digan, ¿cómo actuaban las vacas? ¿Cómo actuaban las cabras? Pues hay un libro que escribió un cabrero, los salientes, todas las lunas, las plantas estas medicinales, porque se está perdiendo todo. Bueno, ahora podemos dormir tranquilos, esta otra que está bien. He hecho un vídeo antes allá abajo a los berrinos que están ahí, más bonitos, ahora los subo.
Soy el terrateniente del pueblo. Ya. Aquí ha parido la vaca, ¿no? Es que está todo magullado, la pobre. Esta vida que comienza. Y esto no es como las de esas que andas con un coche por todos los sitios. Aquí es fundamental que haya ganado. Pero se tiene que dar cuenta la administración que los ganaderos de sierra, pues que tienen que tener otro tipo de historias, porque no es igual llegar con un coche y coger aquí todo esto y todo, que a nosotros que estamos aquí andando ni a caballo andas para aquí. Y viene mucho, vengo con el caballo, súbete por ir para arriba con el caballo, cuando llega allí el caballo se capa al suelo. Bueno, podemos dormir tranquilos. Primorosa ya tiene un becerro. A ver si se aguantan las otras a menguante y nueva y me paren hembras. Ay, luna, luna. Pastores que no veis la luna, pastores que no veis la cañada. Uy, no se puede decir la palabra pastor, que me denuncian. Cabrero. Me han llamado por teléfono. Voy a llamar ahora mismo a Miriam que me active la... Le voy a meter un disgusto a la alcaldesa, Le voy a meter un disgusto a la alcaldesa estas semanas. El rey de Extremadura. El rey de Extremadura. El rey de Extremadura. Si es que a nosotros, a los ganaderos así de sierra, nos tiene que tener protegida la medida. A mí me tienen, vamos, conmigo verá que ahora se están portando todo súper bien. Me han llamado todo el mundo de la asociación de Verata y todo el mundo que lo que necesite. Me han llamado gente fuerte, que no se me ocurra quitar nada de ganado, ni irme de aquí, ni nada. Tengo toda la documentación bien, si está, bueno, vamos a intentar. La gandula esta no quiere ir a firmar el cachupapel. Es que se me quitan las ganas de vivir. Tanto proteger al lobo, a la juventud. Hacho, veis un problema de esto, que vengan al ayuntamiento, si no está, ir a su casa a buscarla y decirle a ver qué motivo, a ver, que tan inútil es de escribir, de decir a la secretaria, dale la autorización de todos los años. No quiere, como su madre está ilegal. ¿Sabes qué vayan a hacer ahora? Como seguro, porque estos son así. ¿Sabes qué va a hacer ahora? Se va a empadronar en el pueblo. Porque ya cobran el jornal de todo el año, le están pagando a su madre el paro. Pero tiene que ir a trabajar, tiene que ir a las quincenas. Entonces, cuando la llamen a las quincenas, como aquí van muy poco a trabajar, pues ¿sabes qué va a hacer? Se da de alta, llaman para allá a un tío que le firme los días, le dan de alta un día y ya no va a las quincenas. Y está cobrando todo el año el paro. Eso es por culpa, ¿has visto la que nos tienen liado con el PER? No liá, que luego hay gente como esta aprovechada, que por culpa de ellos, ¿ves? Así es la cosa. A mí me tienen en un sin vivir. Y ellos pero ¿cómo vas a otro pueblo a robarle el pera a la gente? Yo no sería capaz de empadronarme en Santibáñez, imaginaros, yo podía estar mismo, yo tengo casa en Santibáñez, ella se empadronó en Cadalso porque dan muchas quincenas, ahí en Cadalso trabajan muchísimo y ganan mucho dinero, no trabajan, van al P, que eso no hacen nada, pero ganan mucho dinero en Torre, ¿no? En Torre dan muy pocas quincenas. Se empadronó allí, como tiene casa de sus padres allí, su abuelo, y entonces le está quitando, fijaros, el dinero a los de Cadalso, del PER, porque si ella se gana 10.000 euros al año, esos 10.000 euros le pertenecen a los obreros de allí, contra más obreros haya, a menos dinero tocan. Le está quitando aquello y encima nos quita a nosotros que tiene las ovejas ilegales aquí, que no podría aplastar. Yo nunca he dicho nada, vosotros me escuchado que ha dicho nada, yo no, a mí me daba igual. Pero claro, cuando ha cogido a la alcaldía dice, como ella sabe que ella no puede legalizarse, porque su madre no puede, una persona que no sea del pueblo no puede meter animales aquí. Esto le pertenece a los que vivimos, que estamos empadronados aquí. Pues ¿qué ha dicho? Pues ninguno. Todos ilegales. ¿Qué pasa? Que a mí, que me lo pide la administración, pues al que me tienen trincado. Y lo que me dice el abogado, el juicio 2 años, el ayuntamiento no va a querer pagar porque lo ha hecho ella. Yo pierdo el dinero este que voy a perder, que ya lo voy a dar por perdido. Vamos, me lo voy a dar por perdido, pero no me voy a llevar el ganado, lo he pensado, lo pierdo. Es más, hay una persona que me ha llamado y me ha dicho que me da ese dinero que voy a perder. Me lo da un ricachón, me ha dicho que me lo da.
Dice, ¿cuánto vas a perder? Le he dicho, pues perderé tanto. Me ha dicho, eso te lo doy yo a ti, pero no te vayas del pueblo. Que no me lleve el ganado del pueblo, claro. Me ha hecho un tío rico y un tío rico de verdad, ¿eh? Que el dinero que son 10, 15.000 euros, que me los da él. Así de cabo ha dicho, pero no se toca. He dicho, no me hace falta, lo doy por perdido, ¿qué me importa? Pero claro, si me hacen una inspección aquí no puede estar las vacas. Ese es el problema. Ese es el problema. El problema es cómo salimos de este enrollo. Cago en la madre que. Yo lo sabía, es que lo sabía. Pero yo nunca pensé que iba a hacer una cosa tan ilegal. Es que esto es una cosa tan surrealista. Es que esto no se le ocurre a nadie. Yo no lo haría, vamos, yo ni tonto. Y más sabiendo que estoy incumpliendo la ley, me callo y ya está. Claro. Yo alguna vez os he dicho a vosotros que están ilegales con el ganado. Yo nunca he dicho nada, nunca. Hasta ahora, que esto es una cosa de política, esto es una cosa que el ayuntamiento el alcalde va a fastidiar al único ganadero legal. Porque los demás no se quieren legalizar ni están legales. No, si aquí los cazadores tienen una liada. Ya le han pedido a la Junta de Extremadura todos los papeles. Le han pedido a 3, 4 veces los abogados, le han mandado burofá al presidente del Coto que sí. Porque estos están todos denunciados. Aquí, por culpa de 4, tiene aquí una liada que no sabéis. Que le van a cerrar el Coto. No, el sábado estuvieron para allá arriba. Hoy me lo han dicho un cazador que está conmigo. Y esas cabras estuvieron el sábado allí, para allá arriba, los furtivos, estos 4 furtivos, que son los que matan todo el ganado. Y por culpa de eso tienen una línea de denuncia que están todos denunciados. Ya les ha pedido a todos los cazadores la Junta los papeles. Esto al final, pues esto pasa con el ayuntamiento. Al final esto va lento, pero bueno, la justicia va lenta. Pero trinca de aquí, trinca de allí, y está al final pues presa. Y mientras tanto a mí sin dolor de cabeza que no me deja dormir. No por el dinero que pierda o por lo que pierda, sino por la injusticia. Es una injusticia y ya está. Yo no me estoy haciendo rico con el ganado, todo el mundo lo sabe. Si este ganado lo tengo prácticamente por mantener la raza y por poco que le gano, que para poder ganar algo, que me quede libre todo, ¿cómo tengo que estar? Para aquí cuidándola día y noche no me veis. Si le echas de comer no me quedaría nada, no sacaría ni mi jornal. Porque tienes que aguantar los bueyes y tienes que aguantar. Luego tengo un montón de proyectos viables y tengo un montón de historias que hacer, que las estoy haciendo y van a salir para adelante. Que va a ser muy bueno para esto, pero alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que ir siempre delante. Pero yo ya no puedo más, hay días que ya no puedo más, ¿eh? Porque eso es como hablar con una pared. Está diciendo a esta peña, a esta piedra, firma el papel, la peña no dice nada. Pues eso me está pasando. Porque si te dicen algo, te dicen, no se te da porque vamos a... Tienes un por qué luchar, pero es que aquí es como chocarte con la pared. Llaman eminencia, llaman el abogado, manda un burofán, no contestan al abogado, no contestan. Yo ya no puedo más, ya es que ya no puedo más. El abogado que tranquilo, que esto se soluciona, que tranquilo, tranquilo. Pues sí, yo estoy tranquilo, pero me duele la cabeza, me duele hasta el alma ya. Ah. Y luego la veo que tantas mentiras que mete. Que tiene 3 trabajos, dice. Si se no ha trabajado en su vida, no hacen nada absolutamente, las ovejas están sueltas, eso están sueltas todo el año por todos los sitios, ni las cuidan ni le importa. Y ovejas las han comprado hace 4 años porque se las metí yo que las comprara. Fui yo el que se las hice que las comprara, porque habían tenido 40 negocios y se habían arruinado con todos los negocios. Y yo le dije, pues yo con las cabras he sido pobre, comprar ganado, que el ganado no es que te haga rico, pero vive. Los metí en ovejas y mira la que me han metido. Esto, claro, no me da el papel por eso, porque su madre no lo puede tener. Entonces, como su madre no lo puede tener, pues a ninguno, todos ilegales. Así tenemos que estar todos callados, pero yo no me voy a callar. Ah, yo los otros que están cobrando el paro y no quieren papeles, mira qué calladitos están todos. No, ni porque no, me ha dicho un ganadero y dice, no, yo no voy a, yo mientras yo no meto el ganado ahí. Pues yo prefiero estar cobrando el paro y yo no quiero tener problemas. Pues ya está.
Además que se lo ha entendido, me dice que él lo entiende, que yo soy autónomo, que estoy legal y que él para 4 vacas que tiene y que no va a estar metiéndolas aquí, lo que dice él. Dice, yo gano más con el paro y no me está molestando a mí. Que a mí los otros que la meta, si aquí hay comida para todo el mundo. Mientras me den lo que a mí me pide. Pero como hacer daño pensándose que te lo van a pagar el ayuntamiento. Ya tengo otro becerro más, otro buey más. Uf, qué dolor de cabeza me tiene levantado el ayuntamiento. Es que me estalla la cabeza. Porque va lento. Lento, esto no pasa, no pasan los días. No, a su primo al que la ha liado, al lagar mío. Hasta el que se la ha liado. No, no, estando esta alcaldesa ya ha dicho que no compre, que no tenga nada de ganado. No, porque a él le hace falta mucho que le firme mucho el ayuntamiento. A los nuevos que empiezan tienen que firmar mucho el ayuntamiento. Tienen que firmarle lo de los pactos y todas las cosas. Y no se lo va a querer firmar. Y a eso sí que se le pasan los plazos, pierde todo. Uf, qué dolor de cabeza. Tenemos que hacer un sindicato de guerrilleros de verdad, ¿eh? Porque tenemos estos problemas, los tenemos muchísima gente, ¿eh? No os podéis ni imaginar los problemas que tenemos con esto. Y aquí que estoy yo solo, hay pueblos que los alcaldes se ponen a ellos todas las hectáreas para ellos o para sus primos. Hacen mal el reparto. ¿Has visto ese que está detenido, un alcalde que han detenido? Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ay, Dios mío. Que podía hacer otra cosa. Pero claro, si le vendo yo las vacas al muchacho mío, no le dan el dinero porque al de un padre, de un hijo no se las puede comprar a un padre. Yo se las puedo regalar. Y me apuntaba yo al PER. Le quitaba autónomo, apuntaba al PER y compraba yo ganado sin papeles. Ganado sin tener subvención. Entonces, si no tienes subvención, no tienes que presentar ningún papel, no te lo piden. ¿Sabéis? Si está ilegal, no te hacen inspecciones, nada, como está ella. Entonces cogía yo y compraba una pastilla de oveja. Fíjate las vacas, están arrancando para arriba a dormir a la sierra, mirad. Vamos a dar la vuelta a esto. Estaban las vacas para ir comiendo todas en fila, mirar, todas para arriba a dormir a la sierra. Y van a dormir aquí arriba a la sierra. Mírala. Lo que son los animales, ¿eh? ¿Cómo les gusta la sierra? Suben arriba siempre a dormir. Ay, Dios mío, qué sueño tengo. ¿Qué cenamos esta noche, dale? ¿Qué hacemos de cenar? Hago una tortilla de patata, yo nunca la he hecho, nunca la he hecho, ¿eh? Vamos a hacer una tortilla de patata, la vamos a hacer en directo. Voy a llevar el trípode y vosotros me decís cómo se hace. Dice el refrán, no eres más extremeño que una tortilla de patata. La tortilla de patata nació en Extremadura, dura. Vamos a hacer una tortilla de patata. Me cago en 10. Eso es lo que nunca he hecho. Nunca he hecho nada. A veces le he ayudado a Miriam a darle la vuelta o me ha dicho, mírame la tortilla, pero no. Nunca la hemos elaborado. Vamos a hacerla. Nos vamos a hincar una botella de vino para olvidarnos las penas. Mañana saneamos. Y el viernes me voy a Plasencia, que el sábado celebramos el cumpleaños de Inés. Está mala, está muy mala. Ojalá, ojalá me venga ya la contestación ya cualquier día. Qué lento se hace la espera.
que hice un plan B, que lo tenía reservado, pero ya el último cartucho que me queda. El abogado dice que sí, que sí, que es legal y que puede ser que me valga, pero depende del funcionario que esté allí. Ahí vienen las otras para acá también ya. Yo sabía que me iban a liar cosas, pero nunca pensé que la que se iba a meter en un problema tan serio era ella. Es que nunca lo. Es que ellos no lo piensan, no piensan que eso es prevaricación, que son delitos graves. Es que está prevaricando doble veces. Una, está su oveja pastando de su madre, que su madre no está empadronada en el pueblo. Ella está, eso es un delito. Un alcalde no puede a su madre, que tenga un negocio, que su madre no sea del pueblo, aprovecharse de los pactos comunales del pueblo, que son de los vecinos. Eso es un delito de prevaricación. Y otro delito de prevaricación, al utilizar el ayuntamiento en contra de una persona que soy un vecino normal y corriente y no tengo ni una deuda en el ayuntamiento, no tengo nada. Y que me tiene que dar lo que le corresponde como vecino. Es que dos delitos de prevaricación. Y la tía está tan contenta. ¿Eh? Pero tía, que eres alcaldesa, que tu madre no puede. Antes, vale, no eras alcaldesa, pero ahora, al ser alcaldesa, estás cometiendo un delito de prevaricación porque estás consintiendo que un vecino de otro pueblo se aproveche de los pactos comunales de los vecinos de Torres. Nos está quitando la comida a los ganaderos de aquí. Si no eres alcalde, no es delito. Bueno, sí es delito, pero la gente pasa. Pero al ser alcalde hay que ser intachable. Tú no puedes hacer eso. Oye, que nadie. No, no. Bueno, el abogado lo ha denunciado, lo ha puesto también en el escrito. Pero tenían que denunciarlo un montón de gente, llamar a la, poner a denunciar el Seprona. No me denuncian a mí con los matanzas y me llaman yo. ¿Te han puesto una denuncia? Es que son dos delitos de prevaricación gordo. No que digamos uno, dos. Ahora yo le voy a reclamar que está sin dormir, depresiones y de todo. Mira que nunca he tenido depresión, pero ahora tengo una grandísima. Voy a decir que he matado todas las cabras, que voy a tener que matar todas las vacas por culpa de ella. A partir de mañana vienen a ver las cabras. El sábado viene a verlas un tío que me las compra. Ya le he dicho que no es cierto, que no tengo, que sí que las voy a vender si no se arregla, pero si se arregla no las vendo. Y las cabras donde están legales, pero como me tengo que llevar el ganado, es que este año para el 2024 es cuando tengo el problema serio. Tengo muchas cosas que he pensado de hacer, pero me dicen que espere, que espere, que espere. Espera, espera que me espera. Madre. El de la verbena sin cobrar. Se gastó el dinero en dar cerveza gratis, ¿eh? Le dio cerveza gratis a todos los de Bilbao y de Madrid en el verano. Y al de la empresa de las verbenas no tiene dinero para pagarle. Se gastó el dinero en comprar votos. Y ahora dice que por culpa, le ha hecho la culpa a la secretaria. Que no hay dinero por culpa de la secretaria. No, no. Cerveza gratis. Y trajo para ahí un grupo de música que costó un dineral, ya se le pagó. Y al del pueblo sin cobrar. Y a mí la cabeza me va a estallar. Nunca me ha dolido la cabeza, mira que he tenido problemas. Pero claro, yo he tenido problemas que sabe por qué luchar, pero es que aquí no contesta el abogado, que es que no dice no ni sí, es que no contesta, nadie puede hablar con ella, nadie, ni nadie. Y yo sé que la conozco, que es una estafadora, que cuando la llamen cuando vaya al juzgado le va a echar la culpa a la secretaria y a los funcionarios. Va a decir que no le han dado la documentación mía. Eso se lo va a acordaros
como que estoy aquí, que esta tía lo niega, dice que ella no sabía nada, que cómo no me iba a dar a mí ella los papeles. Yo no sé nada, yo lo desconozco. Menos mal que tengo testigos que van de testigos que han llamado del sindicato, han llamado veterinarios, han llamado el abogado, todo el mundo. Pero ella lo va a negar como ha negado lo del dinero. El dinero le ha hecho la culpa a la secretaria. La asesina que es tonta. Yo no sabía nada, yo no sé nada. No, tú no sabes nada, no sabes poco. Pasa que esa no se la cuela a nadie. Porque manda un informe escrito, manda un informe, que ya se lo dirán a ella el informe que he mandado. No lo puedo decir porque después se entera. El secreto del sumario. Yo es que me río porque es que me tengo que reír porque si no me tengo que morir. Pero me cago en 10. Qué bien se está de noche a campo. ¡Ah! Luna llena y me nacen los machos. Mirad la luna. Ah, buen 10. Creciente y llena. Machos en la luna llena. Pronto empieza. No, ya también, como toda la vida me han escuchado a mí, ella todo lo que cuenta lo que me escucha a mí. Toda la vida me ha escuchado hablar a mí de esto de las lunas y a mi padre y con las capauras, con las. Bah, si no han hecho nada. Voy a hacer un TikTok ahora mismo, voy a hacer un vídeo en TikTok. Luego subo un vídeo a la página, luego hacemos una tortilla de patata esta noche. Para quitarnos las penas. Aquí hay una planta, os lo he dicho, que se mueren todas las ovejas y todas las cabras que vengan aquí. Ahora en el invierno, luego que se quita. Para no se lo digo a nadie para que aprendan. Aquí hay una planta que se mueren pero de toda la vida, ¿eh? Que no es la garbancera, es otra peor todavía. Las garbanceras se salvan, pero esa otra no se salvan. Aquí está por aquí, suele estar por aquí siempre. Hasta aquí. Los antiguos no echaban las cabras para abajo en el invierno por eso. Las cabras siempre para allá arriba. Las ovejas, porque si bajaban aquí cascaban. Es una planta muy peligrosa en este trozo. Bueno, las vacas paren bien, las cabras paren bien, los negocios van bien, pero la trabajadora de la alcaldesa que tiene 3 trabajos le cuesta firmar. Oye, la que te lía una tía de estas, Oye, que te lía que una ganadería ilegalmente, te la ponen de ilegal desde la noche a la mañana. O te la tienes que llevar. Con lo sagrado que es la sanidad animal. Y la tía, a ver, no podemos hacer nada con ella, porque o la mata o no firma. ¿Por qué no coge? Yo no sé. Y la teniente alcalde dice que te amenaza de que la amenaza la alcaldesa, que la denuncia. Pues claro, ya la teniente alcalde me ha dicho que ella me lo hacía si pudiera, pero claro, dice yo es que me tiene amenaza me pide una orden de alejamiento a la teniente alcalde, a su teniente alcalde. Si no la me ha hecho mirar a la tía, me ha dicho a la teniente alcalde, me lo ha dicho, y yo te hago el papel, vamos, tú, mañana mismo y todos los días. Que me lo ha hecho otras veces, y dice, vamos, es que. Claro. Fijaros, ha eliminado a los concejales, ha eliminado a la teniente alcalde, para solo tener el poder ella. Ahora resulta que el único poder que tiene, pues negarse, no estar en el ayuntamiento. Va la gente al ayuntamiento y nunca está, nada. Dices que no cobro porque no te votaron que cobraras. Como dijiste que no ibas a cobrar, ahora nos comemos nosotros el marrón. Esta semana, es que tiene que ser ya esta semana la que viene, Es que a mí una vez que el plan B me venga aprobado, si a mí el plan B, que es legal lo que hemos hecho, viene bien, que lo aceptan y que sí que es válido, porque es válido, tengo la autorización de otro año, me vale, para este año me vale, supuestamente. Pues entonces ya me tranquilizo a esperar el juicio, y yo sé que cuando llegue, para el año que viene, ya está en el juzgado y ya la tía pues ya ha tenido que pasar algo, o se da de baja o se la echan del ayuntamiento, o va a la cárcel porque tiene muchas denuncias. Y entonces yo lo que estoy esperando es que el plan B me salga bien para dormir tranquilo. Y ya sé que, bueno, que ya puedo aguantar otros 2 años.
Y en 2 años no va a estar esta ahí, ya habrá llegado, ya habrán llamado al juzgado, juicio y tal. Pero hasta que el plan B llegue, la contestación, pues estoy sin dormir. Porque como me llegue que no, ya es que no. El abogado lo ve, dice que sí, que es legal y que es viable, que está bien, que no hay problema. Dice, no vas a tener problema. No vas a tener problema. Dice, sí, no voy a tener problema, pero todavía no me ha llegado. Es que tócatela, no vas a tener problema. Aquí es donde se revuelcan los toros, donde hacen los agujeros los toros. Y no, pues no ir a votar. Si es que me tenía que venir a la asociación, a ver si porque no vaya a votar no tengo derecho a nada. Si vivimos una democracia, cada uno eres libre de ir a votar o no ir a votar. Si no te gusta ningún partido, ¿por qué vas a votar? Mirad que encinas se están poniendo aquí pochas, ¿eh? Todas estas encinas tenía que venir a coger al ayuntamiento y venderlas. Hay muchísimas encinas secas, las coge, las vende el ayuntamiento, saca aquí dinerito, pero como esta es una analfabeta que no sabe hacer nada, bueno, es que le van a votar los concejales que no, claro. Aquí hay un montón de encinas secas que esta es una leña buenísima. Pero la noche y el día. Esta vida es así, dale. Vamos a ver cómo me sale la tortilla de patata. Vamos a hacer una tortilla de patata, hombre. Me voy. Voy a llamar a Miriam para decirle que ha nacido la prima que dio a luz. Qué vida más pena. Eso es como yo que defiendo los derechos de los que siempre he mirado por los derechos de los pobres, por la gente como yo que no tenemos estudios, que no tenemos nada. Imaginaros que yo cojo un puesto de alcalde y cojo dictadura pura y dura. Pues vosotros me diréis a mí, pero ¿cómo puede ser tan falso, tío? Es que eso yo no lo haría en mi vida. Yo tampoco estoy en contra de los ricos, lo digo claramente. Si no hay ricos, los pobres no tendríamos dinero. En la vida tiene que haber de todo, pero todo con una normativa. Lo más importante es el libre. La libertad de expresión y libertad de movimiento. Es lo más importante. Y ya está. Es verdad que a veces. Pero hay que respetar que haya ricos. A mí me gusta que haya ricos. A una persona hay que ayudarla, se le ayuda. Pero no se puede hacer como está pasando ahora con la mía las asistentes sociales, que acá todos estos gandules parásitos los tienen como ricachones. No, si tú no quieres esforzarte en nada, pues entonces, pues no, es que no quieres. Ahora, si estás enfermo, una buena paga, me cago en 10. Te pasa un accidente, una buena paga. Las injusticias no se pueden tener, pero bueno, las tenemos. El ser humano es así, un mundo de injusticia. Y a mí toda la vida me las he comido, ¿por qué? Joven, tuve 3 hijos con cabra. Pues toda la gente, todos los palos para mí. Todos los palos me los he comido en la vida. Y nadie, ni una sola persona, que dijera, pobre chaval, dejadlo que estáis sufriendo con las cabras y sacando, manteniendo a la familia poco a poco, normalmente. Yo nunca me he aprovechado, me he podido aprovechar muchísimo del ayuntamiento. Nunca he cobrado ni ayudas de los niños, ni he cobrado nada, ni nada. Y solamente, tristemente, puro pulmón. He cumplido toda la vida la ley natural, la ley tradicional, las normas las he cumplido. Y me han denunciado sin ITV. Pues sin ITV, yo no pasaba ITV cuando se me cumplía, pues no tenía dinero para pasarla. Pues me denunciaban, yo nunca he protestado. Pues me han denunciado. Pero yo conducir sin carnet, yo he tenido carnet toda mi vida, sin cosas que las he podido hacer, ¿no? Esas cosas ilegales nunca he sido. He procurado cumplir
cumplir la normativa vigente siempre. Yo ahora mismo podía coger estas encinas, cortarlas de extraperlo los días lloviendo y venderlas. Me sacaba aquí un dinero, venía con la motocicleta, hasta las cortaba. Pero eso se llama robar, eso no se puede hacer. O ir y coger para allá olivares de aceitunas abandonadas y sin abandonar como hacen otros que van y roban aceitunas por todos lados. Mira si las cojo yo. La tortilla de patata.